¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas con todos. Hoy en Psicoanálisis con Contreras vamos a hablar de un temazo, voces silenciadas. ¿En qué consiste la evaluación forense con niños que sufren abuso? Y para esto traemos la invitada a nuestra amiga del Paraguay, miren, es nuestra primera entrevistada de aquel país hermano. Ella es la magíster Laura Cáceres. Ella tiene un máster en España en Psicología Jurídica y Forense, y aparte trabaja activamente en la Corte Suprema de su país. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir contigo y con todos tus oyentes este tema que es bastante interesante y yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados como psicólogos a, a hablar mucho sobre la clínica y conocemos mucho más sobre la clínica, pero el área forense es un área mucho más nueva de la psicología que justamente en España inició en los años 80 y 84 en realidad 83 84 y aquí en Latinoamérica es mucho más joven. Y Entonces, llega el muchas punto, gracias por darnos este espacio. de nada, Laurita, va bien a ti. Fíjate, mucha gente confunde entre psicología forense y psicología jurídica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Tú eres la experta en este caso. Sí, en realidad forum viene, o sea, forense viene de forum, que tiene que ver con el trabajo en los estrados judiciales, que en mi caso, por ejemplo, es en la Corte Suprema de Justicia. También hay psicólogos que trabajan en la Fiscalía, en el Ministerio de la Defensa Pública. Y lo jurídico tiene que ver también, porque nosotros nos centramos también en las leyes, ¿verdad? En mi caso, en las leyes de mi país, en el área que yo me desenvuelvo, tiene mucho que ver con el área penal, con el área del Código de la Niñez. Entonces, tiene esa diferencia. En realidad es forense, es por estar en los estrados judiciales. Y jurídica, Jurídica tiene que ver con el área legal, con el área de las leyes. Se complementan ambas. correcto. El tema son las voces silenciadas, los niños y las niñas. Eh, el abuso que llega a tu consulta o en todo caso, ¿no? Al despacho donde tú trabajas ahí en la Corte Suprema, ¿qué tipo de casos se ve? Obviamente respetando el anonimato. ¿Cuál es más frecuente en la casuística que tú día tras día, me imagino, afrontas en tu país, en el Paraguay? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros entrevistamos a los niños por orden judicial, a niños y adolescentes por orden judicial, y estas entrevistas que realizamos en la Cámara GESEL tiene como finalidad obtener el testimonio único como anticipo jurisdiccional de prueba, ¿verdad? Que es obtener como una prueba, recabar esa prueba para los juicios orales y públicos, porque son entrevistas grabadas, y de esa manera evitar la revictimización de estos niños y adolescentes que participan en un proceso judicial. Entonces, estos niños que van para las entrevistas son presuntas víctimas de abuso sexual infantil. También pueden ser testigos también, porque muchas veces ellos no fueron supuestas víctimas, pero sí testigos de un hecho punible, como puede ser violencia, puede ser también que hayan sido testigos, que hayan visto. eh, un ejemplo, a mí me toca mucho también entrevistar a niños que fueron testigos de que sus hermanos fueron víctimas de abuso sexual infantil y ellos presenciaron esos hechos, esos presuntos hechos, ¿verdad? Como también de violencia, ¿verdad? Yo tuve casos de niños que fueron testigos de hechos de violencia, como por ejemplo a un niño le iban a robar su bicicleta en un parque. Entonces él fue víctima, pero también presenció todo ese proceso, ¿verdad? De otros niños y adultos, ¿verdad? Eran adolescentes y adultos que vinieron para robarle su bicicleta. También le entrevisté a otro niño
que presenció un acto de violencia de que su hermana era adicta a drogas, estaba inmersa en las adicciones y una mañana ya no vivía en la casa y una mañana vino a la casa, tuvo una discusión con la mamá y la golpeó a la mamá. Entonces este niño fue testigo de eso y también fue víctima secundaria, ¿verdad? Porque Claro. presenció ese acto de violencia. Entonces le entrevisté a ese niño. Entonces esos casos son los que vienen. No, ¿y cómo diferencias tú que eres un perito? Ya me contarás un poco más la parte técnica, el rol, pero entrando un poco a la casuística, ¿cómo diferencias el testimonio de un niño, digamos, por el tema, este tema tan delicado que es el abuso sexual? Si está inducido, sugestionado, presionado. Por Ujú, supuesto que la voz de un niño tiene mucho peso, pero me imagino que también, tratando de ser objetivo, habrá casos excepcionales donde han sido inducidos. ¿Cómo se hace esa diferenciación? ujú. Bueno, en realidad no existen indicadores infalibles, pero sí hay criterios que nos ayudan a poder evaluar eso. Por eso es importante que también el psicólogo eh, sea un profesional especializado en estas entrevistas, que utilice entrevistas validadas científicamente, como para poder hacer bien el trabajo, ¿verdad? Y no tampoco ser partícipe de esto, ¿no? Entonces hay indicadores que nos ayudan, ¿verdad? A nosotros los psicólogos, como por ejemplo la coherencia interna del relato del niño, ¿verdad? Que es un relato lineal que mantiene elementos claves, como por ejemplo que te pueda decir las personas involucradas Mm, en el hecho que cuenta, ¿verdad? El lugar, las sensaciones emocionales, o sea, las sensaciones físicas o emocionales que haya tenido, ¿verdad? Que tenga también como un inicio, un desarrollo y un final de lo que te está contando. Y también que tenga una afectividad congruente cuando relate, ¿no? Que también tenga un lenguaje adecuado para la edad, que pueda también, que sea un relato espontáneo, no un relato como que aprendido, utilizando un ujú, vocabulario no acorde a su edad, sino un vocabulario de adultos, ¿no? También uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Y también hay los relatos que son influenciados, ujú, son muy estructurados. Te das cuenta porque están muy estructurados y como te había dicho, no, con un lenguaje no acorde a la edad del niño. También pueden haber contradicciones en el relato, ujú, puede claro. estar contradiciendo. A veces por la ansiedad, puede que no recuerde exactamente la fecha o diga una fecha no tan exacta o no tan acorde a lo que dice el expediente judicial, ¿no? Pero eso tiene más bien que ver con la falta de recuerdo un poco más preciso, ¿no? Pero no, eso no significa que haya una contradicción, ¿verdad? Mm, Y también hay que tener en cuenta la motivación externa que pueda haber del caso, ¿no? Por ejemplo, en contextos de conflicto entre los padres, porque hay padres que pueden mm, denunciar, madres que pueden denunciar a los papás porque abusaron de sus hijos, pero cuando te das cuenta el proceso judicial que está viviendo, como por ejemplo un divorcio mm, o problemas de custodia, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta. Según el libro de Cheburúa, ¿verdad? Él habla, ¿verdad?, de que el 35% de las declaraciones falsas, o sea, son falsas justamente cuando están en conflicto los padres, cuando hay, o por Ah, ejemplo, mira, problemas de herencia o problemas qué de herencia. interesante. Sí, porque él habla en su libro de una investigación, el libro se llama, te muestro, este Dale, libro que está dale. muy bueno. No sé si se puede ver. Ahí está, sí se ve. Me tosé un poquito. Abuso sexual de infancia. Enrique, correcto. ¿Lo Sí, sí, recomiendas? sí, de Enrique Echeverría y Cristina Guerri. Bueno, no recuerdo, no sé leer bien su apellido, ¿no?
Pero bueno, de Enrique Echeburúa es la última edición que él ha sacado. Es su segunda edición de Abuso Sexual en la Infancia, Nuevas Perspectivas Clínicas y Forenses. Y allí él habla que el 7% de las entrevistas forenses, solamente el 7% los niños mienten. Pero cuando hay problemas de custodia o problemas de divorcio, entonces el 35% sube a 35 el porcentaje El de que margen. posiblemente mientan los niños. Mira, qué Entonces interesante dato. sí, entonces en esos casos más bien, ¿no? Laura, y yendo a la parte demográfica y un poco al Paraguay, eh, el tema de abuso y maltrato infantil se da en personas, en familias de condición media, estratos más bajos, ¿cómo es a nivel demográfico? Porque en mi país suele ser, y como también lo he conversado con otros colegas, la pobreza está muy asociada al abuso, pero no necesariamente, pero vamos, en Paraguay, ¿cómo es Ujú. la realidad? Bueno, y en Paraguay la realidad es que en todos los estratos sociales puedes verlo, pero mayormente también ligado a la pobreza, porque nosotros tenemos aquí, sobre todo en la capital del país, tenemos el llamado cinturón de la pobreza, ¿no? Donde o sea, son personas que viven en una habitación, duermen toda la familia, entonces es Hacinamiento. como que propicia mucho más para que haya este tipo de abuso, ¿no? Duermen en la misma habitación, entonces propicia eso, ¿no? Y hablando un poco de los problemas de salud mental del Paraguay, que me interesaría al menos tenerlo como un escenario, como un marco para lo que vamos a especificar, detallar acerca de tu labor forense. ¿Cuál es un poquito, cuéntanos un poco el escenario de lo que se puede hablar en salud mental? Bueno, en salud mental, yo considero que Paraguay está muy, digámosle, estamos avanzando en lo que es lo de la salud mental. O sea, yo creo que no hay diferencia en Latinoamérica ni en el mundo, o sea, no somos tan diferentes, pero sí yo creo que aquí los profesionales sí cumplen su labor como profesionales de salud. Sí, los profesionales aquí se capacitan constantemente, trabajan digámosle, en lo que, bueno, de acuerdo a la especialidad que han elegido, Mm, ¿no? Y también como gobierno, sí, nosotros tenemos en salud pública profesionales para las personas que no puedan acceder a un profesional de la parte privada. ah, mira, También se hacen constantemente campañas también para, para fomentar la salud mental. te cuento esto porque, mire, yo estoy en un pequeño proyecto con parroquias católicas en un distrito que se llama San Juan de Vigancho y a pesar que están en la misma zona y comparten las mismas características de pobreza del sector, no me gusta esta palabra, pero sector popular, en fin, la problemática tiene sus diferenciaciones, ¿no? La adicción a los celulares, una comunidad en otras, parejas muy jóvenes que se separan, y los temas clásicos de violencia familiar, las adicciones, o sea, siguen presentes, pero se han sumado como, entre comillas, nuevos problemas. La virtualidad, las parejas jóvenes, bueno, es un problema de siempre, ¿no? En fin, volviendo al tema que nos convoca, ¿cuál es el rol del psicólogo forense? O sea, ¿cuál es, si alguien quisiera trabajar, qué es específicamente lo que hace un psicólogo forense, amiga Laura? Ilumínanos. Bueno, sí. Bueno, en realidad, como psicólogo forense puedes trabajar tanto en la función pública, como te había dicho, puedes trabajar en la Corte Suprema, en el Ministerio de la Defensa Pública, puedes trabajar en la Defensoría, ¿no? Pero también puedes trabajar como perito externo, o sea, como puedes trabajar como con abogados en causas privadas, ¿no? O sea, puede trabajar en la parte privada, no solamente en la pública. Nada más que como es nueva también, relativamente nueva la psicología forense en Paraguay, es más conocida en la parte pública. Y en la parte pública, al menos lo que compete
al trabajo que nosotros vemos en la Dirección Técnico Forense de la Corte Suprema de Justicia, existen varias instancias donde el psicólogo trabaja, varias oficinas. Están los que trabajan en el área de niñez, que trabajan relativamente todo lo que tenga que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? En temas de custodia, cuando hay divorcios entre los padres y custodia, entonces existen psicólogos que trabajan de manera multidisciplinaria en los equipos de niñez y adolescencia, trabajan con trabajadores sociales, con médicos, psiquiatras, para los informes, ¿no? Y Los también famosos informes. sí, los famosos informes psicológicos. Y luego también en el área de multifueros que le llamamos, se trabaja con los juzgados laboral, los penales, ¿no? Entonces civiles. Entonces, en todos esos lugares el psicólogo forense pueden hacer bueno, nosotros le llamamos también, aquí no, en Paraguay utilizamos más la evaluación psicológica forense, ¿verdad? En España le usan mucho lo que es el peritaje, ¿no? El, Esa expresión usan, ¿no? sí. Y Laura, y un Entonces, informe, perdón, y un bueno, informe psicológico, disculpa que te interrumpa antes que se vaya la pregunta, ¿cuál es el sistema de evaluación? ¿Qué tipo de pruebas utilizan? Para entrar un poco más en detalles técnicos que a los colegas les puede interesar. sí. Bueno, utilizamos los test psicométricos. En el área forense es recomendable utilizar los test que están validados para que uno que tengan más, que sean más objetivos, justamente porque es un área un poco conflictiva, ¿no? Donde Claro. sí o sí tiene que tener un rigor científico. También se pueden utilizar los test proyectivos como, no únicamente, pero sí como complemento, ¿no? Y sobre todo cuando los niños son muy pequeños, de repente, ¿verdad? Se utiliza, por ejemplo, el test de la familia, Ujú. pero más bien se utilizan los test psicométricos porque tiene ese rigor, digámosle, más científico, más objetivo, porque eso es lo que las partes buscan, ¿no? Porque Y lo probablemente el que, juez te cite sí, para dar cuenta del informe. ¿Eso sí, sucede? sí, sucede en los juicios orales o en las audiencias en los juzgados, entonces sí debes presentar un informe porque un informe es como en realidad ¿La evaluación? estas pericias son investigaciones, ¿no? Entonces, un informe forense es un trabajo de investigación, ¿no? Entonces debe tener todos los componentes de rigor, ¿no? Laura, hay esta fantasía de algunos estudiantes de psicología, eh, asesinos en serie, pervertidos, o sea, hay una especie de interés por este tipo de patología que obviamente obra en su oficio, pero no necesariamente, y había que desmitificar si eso es así, ¿no? Como lo pintan las Ujú. películas, la publicidad o el imaginario estudiantil. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Eso es cierto? Sí, en realidad sí existen, de que existen, por eso es que también se hicieron estas películas, se hacen las series, que es lo que tanto le atraen a los estudiantes para seguir psicología forense, ¿no? Ujú. Pero también está un poco mezclada, estas películas están un poco mezcladas con lo que es la criminología, ¿no? Entonces, Ah, habría que hacer una de diferencia, repente, ¿no? sí, de repente uno ve así que ve eso y como que, pero va más hacia las investigaciones que suelen hacer en estas series, va mucho para lo criminológico, aunque en esta serie de adolescentes sí vi una psicóloga, pero me he dado cuenta más bien que no era una psicóloga forense la que estaba con este adolescente de esta serie de Netflix de Ah, adolescente, sí, sí, adolescente, era más bien una psicóloga clínica. Pero igualmente uno ve eso en la serie, entonces atrae mucho estudiar esto, ¿verdad? Pero sí, en las evaluaciones, dependiendo del caso también, por ejemplo, el caso este de José Bretón, no sé si conoces no, el no, caso este que por ocurrió en favor, España. ilústranos, por favor, no estoy Sí, tan informado. sí.
Sí, este caso que ocurrió en España, el caso de José Bretón, que eh, él es un psicopático, ¿no? Que quiso, eh, él no aceptaba la separación o el divorcio con la esposa. Entonces, él lo que hizo fue, un día le llevó a los hijos pequeños al parque, a dos niños, y, y le asesinó a estos niños, ¿no? Les quemó, o sea, le mató a los hijos, le quemó a los niños, le incineró a los niños, como para poder eh, borrar toda evidencia, y aún así no pudo hacerlo, ¿no? La parte forense, la investigación forense luego lo ha descubierto, ¿no? Y hoy día él está bajo reclusión en España, ¿no? Entonces son estos casos que sí son como las películas, como las series que nosotros vemos. Se Aquí en supera Paraguay la también, ficción. sí, aquí en Paraguay también ocurrieron casos así bastante terribles. ¿Te acuerdas de uno, eh, por que- favor? sí, bueno, justamente en estos días, un caso muy reciente que ocurrió esta semana. Es el caso de un hombre que tampoco aceptaba la separación con la esposa. Le llevó a la hija, como que la raptó a la hija, le llevó sin consentimiento de la madre, le llevó al interior del país. Se cree que mientras la nena estaba durmiendo, la nena de 12 años, le disparó en la cabeza con un arma, y luego él se autoeliminó. Entonces son casos así terribles que sucede y que Sí, nosotros pues. vemos a diario. Yo he trabajado con los juzgados de ejecución penal, que es otra oficina, que es una oficina de apoyo que trabaja con los juzgados de ejecución penal, de que cuando las personas condenadas cumplen la tercera cuarta parte de su condena, pueden salir con medidas en libertad. O pueden salir, por ejemplo, los fines de semana y luego vuelven a la penitenciaría, ¿verdad? Entonces trabajé 10 años en esa área, y ahí sí me tocó ver muchos casos, casos incluso de secuestradores. Me tocó entrevistar también a secuestradores, y hubo un caso también terrible que le habían secuestrado a la hija del vicepresidente de Paraguay. Ya ocurrió unos cuantos años Sí, atrás de pues ya. eso, y la mataron a ella, a Cecilia Cubas. Me tocó entrevistarle a uno de los secuestradores. También me tocó entrevistarle a todos en realidad a todos, me tocó a todos porque siempre veían ellos medidas. Los secuestradores de un niño, que fue el caso de Amin Riquelme, se llamaba este niño que se presume, o sea, en realidad ya fueron condenados, ¿no? Que la hermana del papá del niño era no era la hermana de sangre, era su hermana adoptiva. Ella y el esposo tramaron, ¿verdad? Esto, le secuestraron al niño cuando salía del colegio, y el niño, se presume que supuestamente el niño, eh, ellos no quisieron matar al niño, pero murió en manos de ellos porque le dieron una dosis muy alta de una droga, ¿no? Entonces, ese fue un caso así un poco terrible, sobre todo cuando ocurre con niños, ¿no? Y Laura, dos preguntas. El tipo de personalidad de estos perpetradores, depredadores, siempre recae en el trastorno antisocial de la persona, muy conocido con el término de psicópata. ¿Es así o hay variaciones, matices? Tú que has estado evaluando por tantos años este tipo de perfil, de Sí, criminal, ¿no? realmente, sí, realmente es así, es antisocial, narcisista, tienen Narcisista. estas personalidades. Sí, el narcisismo también está también ahí involucrado, ¿no? Entonces sí es realmente así. Con estos, yo ya como te había dicho, ya le he evaluado a varios de ellos, y realmente compruebo con los Ujú. test, ¿verdad? Siempre tratamos de utilizar los test más fiables, como el MMPI. El MPI. ¿Qué pruebas utilizas tú? Disculpa la curiosidad.
entonces psicométricos Sí, en llega a estas evaluaciones. utilizar el PAI. Sí, llega a utilizar el PAI. Justamente le he evaluado a un caso que realmente era un caso del libro, porque del libro digo yo, sí, porque realmente tenía todas las características en el informe que he hecho, en los test que le he tomado, el MPI, el PAI también. Le había tomado, fue digamos, los primeros casos que utilicé el PAI. Entonces, realmente en los resultados compruebas este tipo de personalidad. ¿Y el narcisismo qué papel juega en la psicopatía? Eso es lo que te iba a preguntar, ya que lo has encontrado como evidencia en las personas, estos sujetos. Sí, bueno, en realidad te voy a contar más bien como un caso Dale, que, dale, Laurita. que es mucho mejor que contar así, digámosle, bibliográficamente, ¿no? Le he evaluado a un hombre que él venía, o sea, tú le veías a él, o sea, me parece un caso práctico mucho más interesante contarlo, ¿no? Le veía al hombre este, él era el encargado de un área del penal porque ellos trabajan bajo reclusión, ¿no? Él no se veía como, como un recluso más. Cuando él te hablaba de sus compañeros, te hablaba como que los muchachos, ellos, pero él no se veía como un recluso más. Él se veía como que él no aceptaba, en primer lugar, luego no aceptaba que, Mm. digámosle, que él cometió el hecho, él le culpaba a otros, no aceptaba que era él, siendo que habían pruebas, incluso porque él trató de asesinarle a la hija y a la ex esposa, ¿no? Entonces habían pruebas contundentes de incluso de las armas, o sea, se hicieron peritajes balísticos incluso, ¿no? Pero él no admitía. Tú le veías a él bien vestido, siempre trajeado, venía, o sea, pues yo le he entrevistado en 3 ocasiones a él, o sea, eh, duró 3 sesiones quiero decir, ¿no? Duró 3 sesiones la entrevista de evaluación, siempre le veías bien trajeado, era bastante rígido en la manera de comportarse también, o sea, tenía buenos modales, porque tampoco era una persona de estrato social bajo, era medio, pero igualmente se mantenía así muy limpio. Él no se veía como que él cometió el hecho, él era una persona muy prolija, desde la manera en que hablaba contigo, como la manera de vestir. Entonces le veía así muy, bastante, Y, bas- basta- claro, bastante, como que tenía, era de esos que venía y de memoria se pasaba dictándote su currículum, todo lo que había hecho, ¿no? Porque con también él sus- tenía un puesto alto en la administración pública de un, no voy a decir de qué, ¿verdad? De qué ministerio, pero tenía así un puesto alto, ¿no? Entonces podías ver eso en él, ¿verdad? O sea, se cumplía así tal cual, incluso observándolo, porque eso es muy importante, no solamente aplicarle los test y ver el resultado, sino que la claro, observación que le ves a su conducta cuando le en la estás entrevista. entrevistando. Laura, ¿y cómo haces con pacientes, digamos, psicopáticos, narcisistas, con un perfil cultos, inteligentes, que han tenido cargos públicos o del mundo empresarial? No son pacientes fáciles, ¿no? Ujú. Tienen el No, tema no son. social, tienen la capacidad intelectual para poder, en mi país, lo decimos en el Perú, para pasearte, no sé cómo se dice en Ujú. Paraguay, y no Similar. decir lo que tiene que decir. Sí. Bueno, y en realidad te tienes que mantener en la técnica, ¿no? O sea, en tu rol de psicólogo tienes que mantenerte, ¿verdad? No salir de eso. eh, cumplir con la entrevista que tienes que hacer, cumplir con tu rol de profesional. De tratarle también a él, como también entra dentro de cómo le tratas a una persona de escasos recursos, ¿no? No por ser de escasos recursos le vas a tratar Sí, por de manera supuesto. no ética, no empática. Y lo mismo con estas personas que tienen estos perfiles, también lo mismo, o sea, te mantienes en tu rol profesional. Haces lo que tienes que hacer. Le entrevistas, le haces las preguntas que tienes que hacerlo.
Mm, Le tomas los test y sobre todo con estas personas es mucho más fácil, digo, en el sentido de poder aplicarle un cuestionario, un buen cuestionario, porque va a comprender mucho más yeah. que una persona que nosotros en la penitenciaría, la mayoría de la población penitenciaria no tiene estudios, más bien ni siquiera ¿Y ha primarios? terminado ni primarios, pero sí ellos tienen escuelas como para como para poder estudiar dentro de la penitenciaría, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ellos pueden seguir capacitando, pero aún así no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, con estos que tienen un alto perfil, sí es mucho más fácil aplicarle estos test que son mucho más complejos, ¿no? O sea, por el vocabulario, por el tipo de preguntas, porque incluso este hombre que te había comentado, siempre me reclam o sea, me llegó a reclamar, mejor dicho, me llegó a reclamar de que en el MPI hay preguntas similares. Entonces, él se daba cuenta de eso. Se dio cuenta de... Sí, y también era un hombre que ya había sido evaluado varias veces Ah, con ese cuestionario. Entonces, es como que ya él ya lo ya lo tenía conocía. muy conocido el MPI. Por eso fue que yo le apliqué el PAI, que en ese entonces era bastante nuevo también, ¿verdad? ¿Qué significa Era, país? Discúlpame, colega. ¿Cuál es la denominación de esa prueba que no la conozco? no conoces el PAI, se usa mucho, está el PAI adolescente y el PAI, digámosle, ¿Qué para... significa PAI para la gente que te escucha? Sí. Bueno, en realidad es un cuestionario de personalidad. Espérame que te voy a decir bien la sigla, pero como te dije, hay, está ¿Tú sigues en para inglés? adolescentes. Sí, está en inglés, pero también se hizo en digámosle, o sea, ¿cómo te voy a decir? TEA Ediciones es el inventario de evaluación de personalidad, Bien. pero Laura, la sigla, porque el PAI no va mucho con el español, ¿no? Pero en español, digámosle traducido, ¿verdad? Es el inventario de evaluación de personalidad. Y como le dije, se puede utilizar tanto para adultos como para adolescentes. Laura, te tengo que hacer la pregunta incómoda, la pregunta psicoanalítica, la que no te he dicho que te voy a preguntar. Dices tú en lo personal, con casos tan duros, sobre todo los que tenemos hijos, nos debe impactar casos de abuso y maltrato con niños pequeños, eh, de lo que se puede contar, ¿no? ¿Cómo hace el forense para manejarlo? Porque de alguna manera tiene alguna implicancia personal, Ujú. supongo. Sí, en realidad son casos sobre todo entrevistando a los niños que pasaron por abusos, los supuestas víctimas de abuso sexual infantil, o sea, escuchar todo lo que, o sea, cada caso es distinto, ¿no? Pero todos tienen esa carga emocional que nos cuesta escuchar, ¿verdad? Nos cuesta, o sea, nos afecta esa carga emocional muchas veces, pero en realidad uno, con el tiempo, uno va teniendo la piel más dura. Eso no significa que uno sea duro, que uno sea frío y distante, ¿verdad? Ujú. Que uno se vuelva frío y distante, pero sí uno, de tanto que te expones a escuchar eso, que ahí entro en lo cognitivo-conductual, de tanto que te expones a escuchar eso, es como que te vas desensibilizando. Sí, pues es Al lo que principio, sospecho. sí, al principio a mí me costaba muchísimo, me costó mucho escuchar esto, es como que me quedaba así dura de repente, o me temblaban las piernas, literal, porque yo decía, Dios mío, esto es demasiado. Claro, Entonces, justamente tuve un caso de una adolescente que la mamá tenía una pareja que estaba detenido o sea, estaba recluido en la penitenciaría. Ella le sacaba fotos a las partes íntimas de la hija de esta adolescente y le enviaba a la a pareja. la pareja que estaba recluida. Luego ella me contó también que cuando él salió de la penitenciaría, la mamá le obligaba a tener relaciones sexuales con la pareja,
pero fueron así casi todos los días. Y ella te contaba así cosas que no voy a contar aquí, ¿no? Pero eran cosas así bastante duras y bastante fuertes de escuchar. Mm, Tal es así que una colega que había escuchado del otro lado del espejo me dijo, ¿sabes qué? Salí con la presión alta y me estoy por desmayar de todo lo que escuché. claro, correcto. Y hoy día, sí, eso fue uno de los últimos casos que he tenido. Y hoy día eso a mí sí me parece así fuerte escuchar, pero como te dije, yo ya estoy sensibilizada de, de tanto que escuché estos casos. Dime, Y ¿y un también pasa forense? eso, Sí, perdón, dale, dale, disculpe. también te puede pasar en el área, en el área penal, pero con adultos, porque a mí me llegó a pasar, he escuchado un caso de un hombre que me había contado que, sí, de un caso de feminicidio de un hombre que le había matado a la pareja porque le había encontrado con otro. Y le pregunté, ¿y cómo fue? Y me dijo, y sí, me fui, o sea, traje un machete que tenía, no sé si le llaman ustedes también Sí, sí, machete, igual, machete acá, igual se usa. igual, ¿no? Pone con el machete, le, le cortó la cabeza, el cuello, ¿no? Le degolló. No sé si hablan también con estos términos ustedes, ¿no? Le Igualito. degolló. Sí, le digo yo, le sacó la cabeza en en estas fundas para almohadas, puso la cabeza de la mujer y el cuerpo puso en una bolsa, le pidió a su amigo para que le ayudara a alzar en su camioneta, en su automóvil, ¿no? Le pidió que le suba ahí el cuerpo, él puso en la cabeza, luego se fue a una ciudad que queda un poco retirado de aquí de la capital y tiró eso en un estanque que había, un estanque de agua no era un arroyo ni un río ni nada, pero era un estanque de agua que había por ahí, por el camino, le tiró ahí. Entonces, escuchar eso también es bastante fuerte, o sea, no solamente los casos sí, por ser el ámbito de niñez, cuesta un poco escuchar esto de los niños, que son tan vulnerables y tan tiernos, ¿no? Ujú, Pero también escuchar esto de adultos es un poco fuerte seguro también, que ¿no? sí. Laura, ¿y hay indicadores para detectar psicópatas encubiertos? O sea, los que todavía no han cometido un delito. ¿Hay algo de eso en tu oficio? Así como hay indicadores para ver si el niño es víctima de abuso sexual, que eso está medianamente difundido. ¿Hay Ujú. sobre lo otro? Para los Sí, clínicos y que era como, trabajamos. sí, bueno, y era como yo te había dicho, ¿no? O sea, yo creo que también nosotros tampoco podemos analizar y decir, por ejemplo, el caso de Putin, por ejemplo, ¿verdad? De Putin, que cuando ocurrió, cuando inició la guerra con Ucrania, muchas personas o incluso muchos colegas empezaron a decir, bueno, y él tiene estos indicadores, entonces por eso es un psicópata, es esto, lo otro, ¿no? Entonces, en realidad uno tiene que ser bastante objetivo y por Sí. eso lo importante es utilizar o sea, tanto en la entrevista, ¿verdad? Para correlacionar con los test, ¿no? O sea, en realidad lo que es más fiable, una evaluación psicológica y tomarle unos test, eso te da mucho más datos para no juzgar. Laura, nos podemos quedar conversando una hora más y yo encantado, pero tenemos que hacer un alto. Hay dos preguntas que te quiero hacer. Vamos a hacer una segunda parte, estoy seguro que la gente lo va a escuchar mucho. ¿Cuáles son los retos y las perspectivas futuras de la psicología forense? ¿Cómo lo ves tú? ¿A futuro se va a posicionar? ¿Cuáles son las dificultades que tú encuentras para ir cerrando un poco esta interesante entrevista contigo? Ujú. Sí, yo creo que, como te había dicho, es bastante nueva la psicología forense y es mucho más conocida en el ámbito digamos, de la función pública, ¿no? Pero yo creo que va a ir creciendo porque los problemas siguen creciendo a medida que la población crece, también los problemas crecen y se necesitan más psicólogos forenses. Y lo bueno es que yo veo, sobre todo en Paraguay, que se abren más instituciones de Ujú. enseñanza universitaria, donde crean las especializaciones, donde también
debería de también haber una maestría, ¿verdad? En psicología forense, porque hay muy pocas a nivel mundial. Imagínate que en España Sí, solamente 4 universidades públicas de España cuentan con el máster oficial en psicología jurídica y forense. Entonces yo creo que, pero va en aumento, ¿no? O sea, yo creo que así como las otras áreas de la psicología fueron creciendo, yo veo que también va creciendo mucho eh, lo, lo de este ámbito, ¿verdad? De psicología jurídica y forense. Aquí en Paraguay, al menos en sus inicios, o cuando yo inicié también, era muy poco conocido, pero hoy día yo veo que se expandió muchísimo. Laura, me has quitado la pregunta. ¿Qué universidades en España para gente, porque este canal dedicado sobre todo a gente en psicología, y sé que estudiantes y colegas, son las universidades que realmente hacen un máster sólido, consistente, que Ujú. realmente vale la pena invertir? Tú que has estado en el viejo continente formándote. Mm, sí. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber, al menos aquí en Paraguay, para que reconozcan nuestra titulación, eh, tenemos que hacer un máster oficial. Debe ser un máster oficial porque España tienen sus másteres propios, que es como formación continua y que solamente está reconocida por la universidad, y están los másteres oficiales que el Ministerio de Educación de España reconoce, ¿no? Entonces, Ah, por eso debería de ser importante que nosotros, sobre todo nosotros, ¿verdad? Los latinos que vamos allá, tengamos que estudiar eso, un máster oficial, no un máster propio, sino un máster oficial en psicología jurídica y forense. Y como te dije, solamente 4 universidades públicas tienen este máster. Hoy día no te puedo decir porque no sé si este año se habilitó otro más, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho el máster que realicé en la Universidad de Murcia, sobre todo porque los docentes, o sea, lo que sucede mucho en España es que los docentes se dedican solamente a la enseñanza, los docentes universitarios. A tiempo completo ellos trabajan como docentes. ¿y En tiene cambio, para experiencia este máster, laboral? sí, muy pocos, ¿verdad? Pero por lo general más bien se dedican solamente a la enseñanza. En cambio, para este máster, el objetivo de ellos fue que los docentes que enseñen en este máster sean trabajadores de calle, como le llaman ellos, que sean profesionales afuera y que enseñen también, que impartan también Claro, sus experiencias. Y correcto. lo bueno también de este máster fue em, que tuvimos prácticas supervisadas. Ah, mira qué bueno, en Eh, Murcia. sí, ¿Cuáles son las otras sí, tres universidades que también dictan este máster oficial avalado por el Ministerio de Educación de España? sí. Y la otra es la de Santiago Compostela, pero la de Santiago Compostela me habían dicho que era un máster forense y laboral. Tiene, Mm, tiene los dos, ¿no? Luego está pero todas son muy buenas. Luego está la de Granada, de la Universidad de Granada, y la otra es la de Barcelona, ¿la pero la Complutense? diferencia es la Universidad de Barcelona. No recuerdo si era porque creo que hay dos allí, que no sé si es la Autónoma de Barcelona o la Universidad de Barcelona, no recuerdo muy bien, pero una de las dos. Pero la diferencia es que son de 2 años. En cambio, estas otras, o sea, y la que yo hice es de un año académico. Esa es la diferencia. Y luego en Madrid también ellos tienen la Universidad Autónoma, no sé si es la Autónoma de Madrid o la Complutense de Madrid, pero una de las dos tiene también el máster en forense, pero es un máster propio, no es un máster oficial. No es un máster oficial, como tú dices. Y en Sí, entonces, Latinoamérica, los peruanos pensamos sí, que, bueno, Uruguay, Argentina tiene ese tipo de máster. ¿Es así o no es así? Tú que estás en el área. sí, sé que la maestría en Latinoamérica, sé que en Chile, tienen en Chile, que es muy, muy, muy buena. Tienen, bueno, sé que especialidades es lo que tienen en Argentina, en la UBA, y tienen también en Uruguay también tienen la especialidad forense, pero como máster solamente conozco la de Chile. Mira, Y qué en bueno. realidad el resto, porque para que veas, es bastante joven, bastante nueva esta Sí, área pues, forense. está en pañales Entonces, todavía, ¿no? pero está en pañales todavía, pero
lo bueno que va creciendo, porque de no haber nada va Sí, creciendo, eso es ¿no? lo que se percibe. Laurita, tenemos que terminar. ¿Cuál es el consejo que darías a la gente joven, a los estudiantes que quieren involucrarse, estudiar, formarse en la psicología forense? Sí, yo le animo a que estudien, que es bastante apasionante y como Mm, te había dicho, tiene un campo amplio donde puedes trabajar tanto con víctimas como con victimarios en mm, varias áreas, en varias instancias judiciales, en las instituciones públicas como en la privada, y que no tengan miedo a eso de ¿será que voy a tener trabajo? ¿Será que me va a retribuir económicamente esto? ¿No? Porque si tú eres bueno en lo que haces, siempre vas a tener así, trabajo. Entonces, así yo le es. animo también a que, y sobre todo porque es bastante interesante, es muy apasionante Sí. y sobre Eh, todo eso, o sea, yo creo que lo que tú estudias tienen que estudiarlo con pasión, ¿no? Compasión, así es. Sí, así mismo, ¿verdad? Bien, Laura, te agradezco tu tiempo. Haremos una segunda parte, espero. Y nada, Laurita, te agradezco un cariño grande igual por tu tiempo, tu dedicación. Un abrazo a lo lejos a Sí, la gente de Paraguay y contigo muchas hasta otra gracias. oportunidad. Hasta Igual, Laura, luego. cuídate. Buen día, nos vemos. Igualmente, nos Chao, vemos. chao.